Buenas noches y bienvenidos a tu programa Hoy en la Historia, la Biblia. Damos las gracias a nombre de CCBM Broadcast por estar aquí con nosotros y sintonizarnos en tu clase acerca de la historia de Jesucristo, de la Biblia y muchas otras cosas. En este día vamos a seguir conversando acerca de que si Jesucristo es Dios o hombre, si Jesucristo es las dos cosas, o solo era Dios convertido en hombre, o era hombre pretendiendo ser Dios, vamos a ponerlo así. Pero lo que tenemos que ver es que la palabra nos dice que Él dejó su reinado, dejó su trono para convertirse en hombre, tomar la forma de hombre. Pero muchas cosas nos pueden llegar a nuestras mentes cuando decimos eso y la Escritura nos dice eso. En el sentido de que podemos decir, bueno, ¿cómo Jesucristo hizo lo que hizo? Los milagros, sanaciones, etcétera. Siendo hombre solamente, o era una forma en la que Él se hacía Dios o tomaba la forma de Dios, cuando hacía esos milagros y esas sanaciones. Pero si Él hubiera hecho eso en esa forma, entonces estaríamos equivocados en pensar de que Jesucristo vino a sufrir por nosotros como hombre para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué digo eso? Porque siendo Dios es imposible que Él tuviera un sufrimiento como el que nosotros tenemos. Sin embargo, la palabra de Dios en hebreo nos dice que Él sufrió y fue tentado en todas las formas como nosotros lo somos de igual manera. Pero vamos a seguir, en este estudio. Es un poco controversial, por decirlo así, pero quiero que vayamos poniendo atención en las cosas que nos dice la palabra y que nos dicen algunos eruditos de la palabra, filósofos, escritores, etcétera, de lo que piensan acerca de Jesucristo, ser Dios o hombre. Pero antes de eso, quiero que vayamos a ver un video. Este video nos va a indicar y nos va a enseñar en Israel lo que era el palacio de Caifás. Para eso te tenemos este video en especial. Vamos a video y regresamos. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, Hoy estamos junto a una escalinata que era parte de una calle que se encuentra al sur de Jerusalén, en la colina del Monte Sión, construida en tiempos del gobernador Herodes y por tanto existente en los días de Jesús. Esta calle unía la ciudad de Jerusalén y los barrios del norte y oeste de la ciudad con la fuente de Gijón y con el estanque de Siloé, lugares muy importantes en la vida cotidiana de la ciudad. Es muy probable que Jesús caminó por estas calles en muchas oportunidades. Qué experiencia maravillosa el saber que estamos aquí junto a uno de los lugares por donde caminó nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces habrá pasado por aquí Jesús, siendo seguido por sus discípulos y por muchos que querían oírle con el rostro alegre, quizás cantando alabanza y compartiendo momentos alegres con sus discípulos? Pero en cierta oportunidad, Jesús pasó por esta calle muy callado y siendo mofado por los que lo llevaban. Jesús no estaba libre, estaba atado y siendo maltratado de camino al palacio de Caifás, el sumo sacerdote, para ser juzgado. Aquí hemos llegado a lo que se cree fue el palacio de Caifás, lugar en donde vivía el sumo sacerdote de Israel. Caifás, cuyo nombre significa buscador, fue nombrado sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo. Después de Simón ben Camith, por el procurador Valerio Grato bajo Tiberio. Continuó en el cargo hasta el 37 después de Cristo, cuando el procónsul Vitelio lo depuso. Aunque era el máximo líder religioso judío, se caracterizó por su rudeza y autoritarismo.
Dentro de los sumos sacerdotes del primer siglo, es uno de los que más tiempo estuvo en el poder como sumos sacerdotes. Caifás era yerno de Anás, quien también había sido sumo sacerdote algunos años antes del 6 después de Cristo, al 15 después de Cristo. Esto también lo confirma la Escritura en Lucas 3, mencionando a ambos como sumos sacerdotes. Anás era un hombre muy influyente, y es por esto que Jesús fue llevado primero a Anás después de haber sido prendido en el Monte de los Olivos. Anás transfirió a Jesús al sumo sacerdote Caifás. En 1990 se descubrió un grupo de tumbas durante un proyecto de construcción en el Bosque de la Paz de Jerusalén, que se encontraba al sureste de la antigua Jerusalén y al otro lado del valle de Hinón o Gehenna, desde el monte Sión. Los 4 nichos de la cueva contenían 12 osarios, con los restos de 63 personas. En una de estas tumbas se descubrió en 1992 un osario muy adornado que contenía los huesos de 2 bebés, 2 adolescentes, una mujer adulta y un hombre de unos 60 años. Estaba inscrito Yosef bar Cayafá. En el otro lado largo, Yosef bar Cafá, en el lado estrecho, que traducido quiere decir José, hijo de Caifás. Su autenticidad es disputada. De todas maneras, sabemos que el historiador Flavio Josefo se refiere a Caifás como José, que se llamaba Caifás, el sumo sacerdote. Hoy, el sarcófago, que mide 37 centímetros de alto y 77 centímetros de largo, se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén y constituye una prueba más de la veracidad de los inscritos bíblicos. La destrucción de Jerusalén en el año 70 también afectó esta área de la ciudad. Existe otro lugar en el sector armenio de la ciudad que también se considera podría haber sido el palacio de Caifás. El historiador Josefo dijo que estaba ubicado en la ciudad alta, un poco al sur de la puerta de Jaffa, donde vivía la clase dominante y los ricos. Los arqueólogos han realizado varias excavaciones en este lugar, conocido como el Palacio de Caifás, y han encontrado diferentes artefactos, entre ellos un juego completo de pesas y medidas para líquidos y sólidos, que era utilizado por los sacerdotes en el templo, y un dintel de puerta con la palabra corbán, ofrenda de sacrificio inscrita en hebreo. En el lugar también se han encontrado pozos de agua, vestigios de viviendas, baños rituales, depósitos, molino de maíz, habitaciones para los siervos y talleres. Estos elementos son buenas evidencias de que aquí podría haber sido el palacio de Caifás y que los sacerdotes hayan realizado sus actividades en este lugar. Un peregrino en Jerusalén en el año 530 después de Cristo, llamado Teodosio, escribió sus observaciones en una obra llamada Sobre la topografía de la Tierra Santa, donde identificó las ruinas del palacio de Caifás justo debajo de una iglesia dedicada al apóstol Pedro. Aún hoy existe en este lugar la iglesia de San Pedro, en el Gallicantu, o del gallo que cantó para recordar la amarga experiencia que el apóstol Pedro vivió en el patio del palacio de Caifás al escuchar el gallo cantar después de haber negado 3 veces a su maestro, tal como Jesús se lo había predicho. Debajo de la iglesia existe una mazmorra o celda que se cree que fue la celda donde Jesús fue colocado durante su juicio ante Caifás. Esta celda fue cavada en la roca. También existe lo que sería la sala de guardia, que contiene accesorios en la pared para unir las cadenas de los prisioneros. Los agujeros en los pilares de piedra se habrían utilizado para sujetar las manos y los pies de un prisionero cuando lo azotaron.
Se cree que los hoyos tallados en el piso contenían sal y vinagre, ya sea para agravar el dolor o para desinfectar las heridas. El único acceso a la celda con cuello de botella era a través de un eje desde arriba, por lo que el prisionero habría sido bajado y levantado por medio de un arnés de cuerda. Un mosaico que representa a Jesús en un arnés de ese tipo está fuera en la pared sur de la iglesia. Una pequeña ventana de la sala de guardia servía como mirilla para un guardia parado en un bloque de piedra. Se cree que también aquí estuvo preso el apóstol Pedro, por predicar a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 y 18, leemos: Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esta iglesia de San Pedro se cree que fue construida en el siglo III, pero fue dañada durante la revuelta en el 529 y más tarde destruida cuando llegaron los persas en el 614. Fue reconstruida en el 628 y posteriormente destruida en 1009 por los musulmanes. Cuando en el año 1100 se promovieron las cruzadas, fue nuevamente reconstruida, pero destruida otra vez con la llegada de los turcos en el 1219. Fue nuevamente reconstruida, pero destruida una vez más alrededor del 1300. La construcción actual de la iglesia data de 1932. Este lugar no ha sido un lugar de paz, sino de juicio. Esta iglesia ha sido reconstruida 6 veces. En la corte, el lado norte de la iglesia, encontramos un monumento de bronce que representa a Pedro negando a Cristo ante la sierva que lo había cuestionado y a un soldado que también había cuestionado la veracidad de la afirmación de Pedro. El impulsivo Pedro deseaba saber de Cristo, pero no sabía cuán débil era su carácter. ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros también somos cuestionados por nuestra fe? ¿Habremos también negado a nuestro Maestro? Recordemos lo que había dicho Caifás días antes de que Jesús fuera traído a su palacio. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 49 al 53, dice: Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, le dijo: Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarle. Cuando Jesús llegó a este lugar, vino para que se cumpliese la profecía de que debía morir para rescatar no solamente al pueblo judío, sino a la humanidad. Jesús entró en el palacio, no para tener un juicio justo. Caifás ya había decidido que debía morir. La pregunta ahora era, ¿cómo condenarlo? Trajeron testigos falsos para acusar al Mesías, pero Jesús callaba. Caifás preguntó directamente a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? El Evangelio de Mateo, el capítulo 26, el versículo 64, registra la respuesta de Jesús y la profecía de que Caifás estará un día vivo para ver la segunda venida de Jesús en gloria y recibir su condena. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Fue después de esta respuesta que lo acusaron de blasfemia y de ser digno de muerte. En este lugar el Hijo de Dios fue abofeteado, le escupieron el rostro, le golpearon, pero Jesús, callado, soportó todo esto para rescatarnos. Querido amigo, cuánto sufrió nuestro Salvador por amor a nosotros. Fue acusado injustamente, pero llevó todo
para rescatar a la humanidad, como el mismo Caifás, sin darse cuenta, lo había profetizado. Aprendamos también de la experiencia de Pedro. No neguemos a nuestro Señor Jesús. Después de la negación de Pedro, Jesús dirigió sus ojos al apóstol atribulado con una mirada de misericordia. Pedro salió corriendo y lloró amargamente por haber negado a su Señor, pero pidió perdón y entregó su vida para servir a su Señor. Reconoce tus pecados y también entrega tu vida a Jesucristo. Regresamos a Hoy en Historia la Biblia. Como decíamos anteriormente, después de este video, o antes, perdón, de este video, la pregunta sigue prevaleciendo. ¿Jesucristo era Dios y hombre al mismo tiempo o en formas separadas? Para esto vamos a preguntarnos esto. ¿Jesús dijo ser Dios? Entonces, ¿qué es lo que convence a muchos eruditos de que Jesús afirmó ser Dios? Uno de los grandes autores, John Piper, explica que Jesús reclamó el poder de pertenencia únicamente a Dios. Y dice así: los amigos y enemigos de Jesús se tambalearon una y otra vez por lo que dijo e hizo, por los milagros, las sanaciones, todas las cosas que podemos ver que son sobrenaturales en una forma u otra. Él caminaba por el camino, aparentemente como cualquier otro hombre. Luego giraba y decía algo así como esto: antes que Abraham lo fuera, lo soy. O, si me has visto al Padre. O también, muy tranquilamente, después de ser acusado de blasfemia, decía: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y a los muertos podría simplemente decir: venid o levántate. Y obedecerían a las tormentas, y al mar le decía: no te quedemos quietos, o quédate quieta. Y a una barra de pan le diría o le dijo: conviértete en 1000 pedazos en comida para miles. Y se hizo inmediatamente. Calmó la tormenta y la tormenta lo obedeció. Cuando él alimentó, y las escrituras nos dicen que alimentó a 5,000 o 3,000 gentes, él le pidió al Padre que convirtiera el pan en una multitud de pedazos para poder alimentar a esta gente. Pero cuando hablamos de eso, también podríamos decir lo siguiente: ¿qué quiso decir realmente Jesús con tales declaraciones? ¿Es posible que Jesús fuera simplemente un profeta como Moisés o Elías o Daniel? Incluso una lectura superficial de los evangelios revela que Jesús afirmó ser alguien más que un profeta. Ningún otro profeta había hecho tales afirmaciones sobre sí mismo. De hecho, ningún otro profeta se puso en el lugar de Dios. Algunos argumentan que Jesús nunca dijo explícitamente: yo soy Dios. Y en realidad lo podemos decir, porque en la Escritura no hay algo que diga yo soy Dios directamente. Es cierto que nunca declaró las palabras exactas: yo soy Dios. Sin embargo, Jesús nunca dijo explícitamente: soy un hombre tampoco, o soy un profeta. Sin embargo, Jesús era sin duda humano, y sus seguidores lo consideraban un profeta como Moisés y Elías. Así que no podemos descartar que Jesús sea divino solo porque no dijo esas palabras exactamente. Más de lo que podemos decir que no era tampoco un profeta. De hecho, las declaraciones de Jesús acerca de sí mismo contradicen
la noción de que él era simplemente un gran hombre o un profeta. En más de una ocasión, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios. Cuando se le preguntó si pensaba que era descabellado que Jesús fuera el Hijo de Dios, el cantante principal de U2, Bono, respondió lo siguiente: no es descabellado para mí. Mira, la respuesta secular a la historia de Cristo siempre va en esta forma. Era un gran profeta, obviamente un tipo muy interesante, tenía mucho que decir en la línea de otros grandes profetas. Pero en realidad, Cristo no te permite eso. No te deja descolgado. Cristo dice: no digo que sea maestro. No me llames maestro. No estoy diciendo que soy un profeta, diría Jesucristo. Estoy diciendo que soy Dios encarnado. La gente dice: no. Por favor, solo sé un profeta que podemos tomar y tocar o creer. Pero antes de examinar las afirmaciones de Jesús, es importante entender que Él las hizo en el contexto de la creencia judía en un solo Dios, de una religión monoteísta. Y cuando digo religión es porque el judío, en el momento de que no cree o no acepta a Jesucristo como el Mesías, se vuelve simplemente una religión y no una relación con Dios. La diferencia entre judaísmo y otras religiones es de que el judaísmo solamente cree en un solo Dios. Si ningún judío fiel creería en más de un Dios, y Jesús creyó en el único Dios, orando a su Padre como el único Dios verdadero. Lo tenemos en Juan 17:3. Pero recuerda esto, que es muy importante. Para poder definir su deidad, tanto humana como divina, tenemos que recordar que también tenemos que tomar en cuenta usos y costumbres, cómo se formaban y qué creía la gente que estaba alrededor de él, e inclusive en la forma en la que él había nacido o en dónde había nacido. Y decimos que él nació dentro de judaísmo o de los hebreos. Pero inclusive Jesús, dentro de las oraciones que él tenía o que él hizo, en esa misma forma Jesús habló de haber existido siempre con su Padre. Siempre lo dijo: yo y mi Padre, o cuando estaba con mi Padre, o cuando estábamos, simulando y afirmando su eterna existencia. Y cuando Felipe le pidió a uno de sus discípulos y le dijo a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús dijo: Felipe, he estado contigo tanto tiempo y no me conoces. Quien quiera que me haya visto, ha visto al Padre. Que eso también lo encontramos en Juan 14:9. Así que la pregunta sería: ¿estaba Jesús afirmando ser el Dios hebreo que creó el universo? ¿O afirmó Jesús ser el Dios de Abraham y de Moisés? Pero para contestar eso, vamos a tomar un pequeño break, para que podamos ir a un comercial y regresamos. Fortaleza en la familia y en la sociedad es la mujer. De su bondad nacen valores y virtudes para enseñanza de otros. CCBM Broadcasting te invita a ver Mujeres de Hoy, para aquellas mujeres que buscan crecer y marcar la diferencia en su comunidad.
Noticiero Verdad. Te esperamos siempre con la buena noticia, un programa donde se dará a conocer lo bueno que sucede en nuestra ciudad, hechos sobresalientes, acontecimientos dentro y fuera del ámbito religioso, con la participación de Luis García como conductor. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Regresamos a tu programa Hoy en la Historia de la Biblia. Entonces la pregunta que estábamos formulando fue, ¿Jesucristo hizo la afirmación de que era el Dios de los hebreos, el único Dios, el creador del cielo y del universo? ¿O hizo la afirmación de que Él era el Dios de Abraham y de Moisés? ¿En qué forma lo podríamos distinguir? John Piper nos dice de esta forma: Jesús se refirió continuamente a sí mismo de manera que confundieron a sus oyentes. Piper señala, Jesús hizo la declaración audaz. Antes de Abraham, yo soy. Y él le dijo a Marta y a otras personas a su alrededor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida. Sí. Y cuando decimos muerto, estamos hablando dentro de su espiritualidad. ¿Okay? No estamos hablando solamente de una muerte física. Pero aquellos que habían muerto físicamente y habían creído en el Mesías, tenían vida. Asimismo, Jesús haría declaraciones como: yo soy la luz del mundo. Soy el único camino a Dios. O yo soy la verdad. Estas y varias otras afirmaciones fueron precedidas por las sagradas palabras para Dios. Yo soy. Ego y mío. ¿Ok? Que quisiera decir Jesús con tales declaraciones. ¿Y cuál es la importancia del término yo soy? Lo que quiero decir es esto. Si él decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el único camino a Dios, o soy la verdad, soy la luz, la verdad y la vida. Todas estas variantes te llevan a un camino de que específicamente estoy diciendo en una forma u otra, que soy Dios. Yo soy el yo soy, que se le dio a los hebreos cuando dejaron Egipto. Tales declaraciones tienen una importancia extrema en el yo soy. Una vez más, debemos volver al contexto que nos dice esto. En las escrituras hebreas, cuando Moisés le preguntó a Dios sobre el arbusto ardiente, ¿quién eres? ¿Quiénes digo que eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy que yo soy. Algo enfático podrías decirlo. Pero cuando él estaba afirmando eso, estaba afirmando de que él era el único Dios y no había nadie más. Él estaba revelando a Moisés que él es el único Dios que está fuera del tiempo y siempre ha existido. Increíblemente, Jesús estaba usando estas palabras sagradas para describirse a sí mismo. Y la pregunta sería, ¿por qué? Sí, desde la época de Moisés, ningún judío prácticamente se refería a sí mismo ni a nadie más por el yo soy. Como resultado, las afirmaciones de Jesús de yo soy enfureció a los líderes judíos. Una vez, por ejemplo, algunos líderes le explicaron a Jesús por qué estaba tratando de matarlo. Porque tú
un mero hombre, te has hecho Dios. Está en Juan 10:13. Pero mira, vamos a esa escritura por un segundo y vamos a hablar un poquito de lo que estamos diciendo. ¿Ok? En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, okay, fíjate lo que pasa aquí. Vamos a leer esta escritura, empezando en el versículo, más exactamente, 31. Y dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Esas obras de las que está hablando Jesucristo es acerca de los milagros que Él ya había hecho, de las sanaciones que había hecho. Y le dice, fíjate que le dice, obras de mi Padre. En ejemplo de que diciendo, no soy yo, pero es Dios el que ha hecho esas obras por medio de mí. Y dice, ¿por cuáles de ellas me apedréis? ¿Por cuáles de ellas? ¿Cuál es la que hice mal? ¿O cuál es la que hizo Dios mal para que tú me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, porque buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre se santificó y envió al mundo, vosotros decéis, tu blasfemia, ¿por qué dije, hijo de Dios soy? Déjame explicarte esto, para que tengamos más entendimiento. Dentro de las escrituras, en los salmos, se dice que los hombres, vamos a decirlo así, judíos, o creación de Dios, son dioses. Pero esa palabra dioses no significa divinidad. Significa es en una semejanza a Dios. Lo que estaba diciendo Jesucristo es, si tú mismo te dices que son dioses, ¿cómo es posible que tú me acuses de blasfemia cuando yo digo que soy hijo de Dios? Otra de las cosas que debemos atender o que debemos entender dentro de estas escrituras es de que Jesucristo no está reclamando el ser Dios, pero está reafirmando que el poder que Él tiene es por medio de Dios. Esto hoy día no nos dice de que porque tú estás en la iglesia o tú tengas el Espíritu Santo vas a tener una forma de poder, sobre lo natural, un poder sobrenatural. Porque el Espíritu Santo no viene a darte un poder sobrenatural, simplemente Él viene a instruirte, a apoyarte, vamos a decirlo en esa forma, a enseñarte lo que ya has leído y aprendido de Jesucristo. Mas no te da una fuerza extrema. Eso en el Viejo Testamento llegó a ocurrir con algunas personas, como dijimos, como Sansón, que la fuerza extrema que tenía era por medio del Espíritu Santo. Pero hoy día no hay necesidad de eso porque todas las cosas ya han sido hechas. Entonces Jesucristo estaba diciendo a ellos, ¿por qué me vas a apedrear? Ellos dijeron, no por lo que has hecho, que contradice lo que están diciendo, sino porque dices que eres Dios o el Hijo de Dios. Y Jesucristo lo reafirma una vez más. Por ejemplo, algunos líderes le explicaron a Jesús que no lo apedreaban una vez más por lo que Él había hecho, sino que lo apedreaban explícitamente porque Él decía ser Dios, lo que en realidad no lo hizo.
Pero para eso vamos a ver qué es lo que dice C.S. Lewis en sus escritos, para que tengamos un mejor entendimiento de esto. Y poco a poco vamos a ir poniendo las piezas de rompecabezas para que podamos identificar de que Jesucristo es Dios y también es hombre. ¿Pero en qué forma? Para esto, antes de leer lo que C.S. Lewis ha dicho, vamos a un corte y regresamos a esta tu clase, hoy en la historia, la Biblia. Porque los años pasan, mas el alma permanece joven. Un programa para ti que has caminado a lo largo de los años y has ganado la experiencia de una vida llena en plenitud. Historias, experiencias, vivencias y emociones. Los años dorados. Por CCBM Broadcasting. Más que teología, el camino a Jesucristo. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en guerra, edificando hombres de verdad. Estamos de vuelta en tu clase, hoy en la historia de la Biblia. Nos decíamos que ese Lewis escribió lo siguiente. Pero vamos a decir esto. Inicialmente consideró que Jesús era un mito. Pero este genio literario que conocía bien los mitos llegó a la conclusión de que Jesús tenía que haber sido una persona real. Además, mientras Lewis investigaba las pruebas de Jesús, se convenció de que Jesús no solo era real, sino que era diferente a cualquier persona o hombre que había venido o hubiera vivido en esos tiempos, e inclusive en estos tiempos. Lewis escribió: entonces viene el verdadero shock. Entre estos judíos aparece de repente un hombre que habla como si fuera Dios. Dice perdonar los pecados, dice que siempre existió, dice que viene a juzgar al mundo al final de los tiempos. Para Lewis, la afirmación de Jesús era simplemente demasiado radical y profundas, como para haber sido hechas por un maestro ordinario o un líder común y corriente o religioso de ese tiempo e inclusive de esos tiempos. Pero para una mirada más profunda en todo esto, a la pretensión de Jesús y de su deidad, debemos de contestar una vez más la pregunta: ¿qué clase de Dios era Jesucristo? Algunos han argumentado que Jesús solo decía ser parte de Dios. Pero la idea de que todos somos parte de Dios y que dentro de nosotros es la semilla o hay la semilla de la divinidad, simplemente no es un posible significado para las palabras y acciones de Jesucristo. Tales pensamientos son revisionistas, ajenos a su enseñanza, ajenos a su creencia declaradas y ajenos a la comprensión de sus discípulos y de sus enseñanzas. Cuando decimos ajenos, estamos hablando de que Jesucristo no está buscando una fama o una posición como tal. Sin embargo, Jesucristo enseñó que Él es Dios en la forma en que los judíos entendieron a Dios y la forma en que las escrituras hebreas retrataron o fotografiaron a Dios, por decirlo así. No de la manera en que el movimiento de la nueva era entiende a Dios.
Él se presentó en la forma de las Escrituras, en los sentimientos, formas, acciones que Dios usa y utiliza para cumplir sus promesas, su propósito, e inclusive mostrarse como soberano sobre todas las cosas. Sí, ni Jesús ni su público habría sido destetados de una guerra, o de una forma de Star Wars. Así que cuando hablamos de Dios, no hablamos de fuerzas cósmicas. Muchas veces cuando alguien enseña acerca de Dios, te dice de las fuerzas cósmicas o de los reflujos de sonidos, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso describe a Dios. Es simplemente mala historia redefinir lo que Jesús quiso decir con el concepto de ser o del concepto de Dios mismo. Luis nos explica una vez más. Ahora aclaremos esto. Entre los panteístas, como los indios, cualquiera podría decir que era parte de Dios, y aún como Dios. Pero este hombre, ya que era judío, no podía significar ese tipo de Dios. Cuando decimos ese tipo de Dios, es no lo que creían simplemente los judíos, pero era un Dios en el que tú podías relacionarte a Él, porque Él vino a restaurar esa relación. No solamente una deidad. ¿Sí? Dios en su lenguaje significa el ser fuera del mundo, que la habría hecho y era infinitamente diferente de cualquier otra cosa. Un judío hoy día, si tú le hablas acerca de Dios o de Dios hombre, te diría es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque Dios está totalmente fuera de nosotros. Está en lo cósmico. Está en los cielos. Pero Dios reclama una relación contigo y conmigo, que es lo mismo que Jesucristo estaba construyendo, y a lo que vino a enseñarnos en cómo esa relación fuese restaurada. ¿Sí? En cuanto hayas comprendido eso, verás que lo que este hombre dijo, Jesucristo, sencillamente las cosas más impactantes que jamás haya sido pronunciada por los labios de un ser humano. Ciertamente hay quienes aceptan a Jesús como un gran maestro, pero no están dispuestos a llamarlos Dios. Algo que tú debemos de aprender, de comprender y entender su divinidad, su deidad, tanto humana como divina. Pero como deísta, hemos visto que Thomas Jefferson no tuvo ningún problema en aceptar las enseñanzas de Jesucristo en una forma moral o ética, mientras él mismo negaba su deidad divina. Y cuando digo negaba su deidad divina, estamos hablando acerca de que tanto Thomas Jefferson como muchos otros ven a Jesucristo como algo, ¿cómo te diré?, sobrenatural en lo que es moral y lo que es ético. Quieren tomar su ejemplo, quieren vivir por su ejemplo, pero no se dan cuenta que el vivir por su ejemplo o para vivir por su ejemplo es necesario tener una relación con Él. Y es lo que muchos han fallado. Pero como hemos dicho, exploraremos más lejos. Si Jesús no fuera quien dijo ser, entonces debemos examinar algunas otras alternativas. Si Él era solamente un maestro o una persona ética más allá de la comprensión del ser humano, ¿qué era si no era Dios? Porque ninguna de esas lo convertiría a Él en un gran maestro moral. Para que tengas una moralidad sólida,
tienes que tener una relación con Cristo, como Dios, como Salvador. Luis, una vez más, argumentó: estoy tratando aquí de evitar que alguien diga lo realmente tonto que la gente a menudo dice de él. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su pretensión de ser Dios. Muchos dirían: no estoy listo para aceptarlo, tengo que ser mejor, me tengo que perfeccionar, etcétera, etcétera. Pero cuando tú dices o yo digo eso, estamos poniendo a Jesús en un sistema métrico religioso y no en un sistema divino relacional. Por eso mismo es algo que ni tú ni yo debemos decir. No podemos decir que lo aceptamos como un maestro moral, pero no lo aceptamos como un Dios. En su búsqueda de la verdad, Luis sabía que no podía tenerla en ambos sentidos con la identidad de Jesucristo. O es o no lo es. O Jesús era quien dice ser, Dios en la carne, o sus afirmaciones eran falsas. Pero para contestar esto una vez más, vamos a un corte y regresamos. Oremos juntos. Unámonos juntos en un clamor por cualquier necesidad. Sobrellevemos nuestras cargas en oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Regresamos. Entonces la pregunta sería: si las declaraciones de Jesucristo fueran falsas acerca de que Él estuviera o sería o hubiera sido o existiría por siempre como Dios, Jesús no podía ser un gran maestro moral, en absoluto. O estaría mintiendo intencionalmente, o sería un lunático con un complejo de ser Dios. Pero eso nos lleva a una pregunta más. Y queremos llenarnos de preguntas y responderlas, acerca de quién es Jesucristo, porque es imperativo que tú y yo lo reconozcamos como lo que es. Entonces, ¿Jesucristo podría haber estado mintiendo? Sí, incluso los críticos más duros de Jesús rara vez lo llamaron mentiroso. Los saduceos, los fariseos, los grandes abogados de la ley, ninguno de ellos dijo: tú estás mintiendo o tú eres mentiroso. Esa etiqueta ciertamente no encajaba con la alta enseñanza moral y ética de Jesús en su tiempo y hoy día. Pero si Jesús no es quien dijo ser, debemos considerar la opción de que estaba engañando intencionalmente a todo el mundo. Una de las obras políticas más conocidas y influyentes de todos los tiempos fue escrita por Nicolas Machiavelli en el año 1532. Y en su clásico, el príncipe narrador de estas formas o influyentes políticas dijo lo siguiente:
Maquiavelo exalta el poder, el éxito, la imagen, la eficiencia por encima de la lealtad, la fe y la honestidad. Según Maquiavelo, mientras está bien, si todo está bien, si logran un fin político. Por la pregunta, ¿podría Jesucristo haber construido todo su ministerio sobre una mentira solo para ganar poder? ¿O fama o éxito? Algo que tú y yo debemos preguntarnos. De hecho, los opositores judíos de Jesús estaban constantemente tratando de exponerlo como un fraude o una mentira. Lo atacaban con preguntas en intento de tropezarlo y hacerlo contradecirse a sí mismo. Sin embargo, Jesús respondió con notable consistencia, dando solamente palabra de verdad, consistente y firme. No era que él dijera una mentira o que tratara de traer fuerza o fama a sí mismo. Si lo hubiera hecho, sería absurdo que llegara a una cruz o que muriera por ti y por mí. Entonces la pregunta que debemos tratar también es, ¿qué podría motivar a Jesús a venir vivir toda su vida como una mentira? ¿Qué es lo que le podría motivar a hacer eso? ¿Qué es lo que él ganaría haciendo eso? Enseñó que Dios se oponía a la mentira y a la hipocresía, por lo que no lo habría estado haciendo para complacer a su Padre. Si su mismo Padre estaba en contra de todo pecado, y en contra de la mentira, y en contra de lo que es falso, Jesucristo no podía intentar o simular una falsedad simplemente para darle satisfacción a su Padre. Ciertamente no mintió en beneficio de sus seguidores, ya que todos menos uno fueron martirizados en lugar de renunciar a su señorío. Déjame explicarte esto. Lo que estamos hablando aquí es de que todos aquellos, inclusive cuando tú lo ves en la historia y en la escritura, nos dice de que cuando él fue crucificado y murió, todos desaparecieron, se fueron. Inclusive Pedro lo negó. Pero la escritura también nos dice de que todos ellos regresaron, excepto uno, Judas, el que lo traicionó. Pero cuando estamos diciendo eso, tenemos que recordar de que todos estos discípulos que después volvieron a ser o se convirtieron en apóstoles o que iniciadores de la iglesia, del cuerpo de Cristo, todos ellos en una forma u otra murieron como mártires. Y te voy a decir algo, no creo que haya nadie en este mundo que esté dispuesto a morir por una mentira. Y si regresamos a las escrituras, cuando decimos de que uno de ellos falseó, Judas, y no regresó, también tenemos que apuntar algo que es prescindible que nos dice la escritura. Que cuando él se dio cuenta de que había mandado o había traicionado a un hombre inocente, ¿qué es lo que le hubiera dicho en su mente? Sabemos que no hubo un arrepentimiento como tal, pero sí sabemos de que él, en una forma u otra, lo reconoció como algo especial. Alguien que venía de Dios. Así que todo el mundo, inclusive los judíos de ese tiempo y los judíos de hoy día, todos tienen esa duda si él fue o era o lo es. Porque no queremos o no quieren aceptar su divinidad como tal.
Por eso podríamos decirnos y preguntarnos, ¿creían los apóstoles que Jesús es Dios o era Dios? En un principio tú podrías decir que no lo creyeron. Pero al final de la jornada, después de haber vivido con Él, después de haber estudiado con Él, después de haber sido instruidos por Él y de haber visto todo lo que Él hizo, en ese momento ellos supieron que Jesucristo efectivamente es Dios. Pero estaremos viendo esto en nuestra próxima clase. Vamos a ver, qué es lo que podría tener, qué beneficio podría traerle a él el vivir en una mentira. Para dar otras dos explicaciones razonables, de por qué Jesucristo es Dios. Y vamos a ver estas definiciones que traen una problemática en que no podemos salir y negar que Él es Dios y que es el creador y el propulsor del restablecimiento de una relación entre tú, yo y nuestro creador. Pero para esto te pido que nos sigas una vez más. Y si quieres ver este programa, lo puedes ver en YouTube o en Facebook. Y si quieres estudiar más profundamente, puedes entrar a CCBM Master Seminary. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Y nos veremos aquí el próximo domingo a la misma hora para este programa, La Historia, la Biblia.